contarles un poco sobre este tema tan interesante eh, que se llama síndrome de Propofol o síndrome de difusión de Propofol. Eh, Aquí les voy a mostrar a continuación las cuatro organizaciones que represento: la Universidad de La Sabana, eh, como institución donde laboro, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo y la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, que son las instituciones científico-gremiales de las cuales hago parte. Y bueno, vamos a empezar a hablar de una vez sobre este tema tan interesante, y ustedes saben que yo siempre inicio hablando un poco de las definiciones que caracterizan o que son el objetivo principal o el foco de atención del tema eh, del cual voy a hablar. En este caso, como vamos a hablar de síndrome de Propofol, lo primero que quiero comentar es un poco conocer y charlar con ustedes sobre qué es el Propofol. Entonces, Propofol lo tenemos presente, ¿cierto? Como un medicamento anestésico que se utiliza por vía intravenosa o de administración intravenosa, que se utiliza de forma amplia en el proceso quirúrgico, básicamente en el proceso anestésico, pero que también hoy por hoy se utilizan en las unidades de cuidado crítico, ¿cierto? Para proveer sedación a los pacientes en diferentes tipos de ámbitos. Dado que tiene unas propiedades valiosísimas, unas propiedades eh, sencillamente enriquecedoras a nivel farmacocinético y farmacodinámico, pero que va sobre todo con un proceso de inicio rápido de acción, pero que también una vez se suspende el tratamiento podemos tener una recuperación más rápida que otros, o una recuperación más rápida dentro de su mecanismo de acción, teniendo efectos secundarios un poco mínimos, digamos que tampoco tan mínimos siempre y cuando se utilice en dosis adecuada, en un tiempo prudente, pero en dosis óptimas y en unos tiempos cortos, y los efectos secundarios son muy pocos. Por eso eh, lo hacen como un mecanismo de elección para, o medicamento de elección para el tratamiento de la sedación en algunos tipos de patologías o condiciones clínicas críticas. Pero entonces, ¿cuál será el mecanismo de acción? Entonces, vamos a hablar un poco de qué está compuesto el Propofol, y aquí un poco vamos a hablar de un tema un poco más álgido, que es el tema de metabolismo, pero iniciamos hablando que el Propofol básicamente es un compuesto químico que está derivado de algo que conocemos como fenol, que tiene un peso molecular significativo, pero tampoco tan pesado, que va más o menos entre 178 a 179 gramos sobre moles, y que básicamente lo conocemos porque viene en un frasco en forma, en una presentación de emulsión de color blanco, cuya característica es lechosa. Pero ¿por qué es lechosa y por qué hablamos de que es un componente básicamente lipídico? Entonces, este es el componente del Propofol: 10% de aceite de soya, 2.25% de glicerol y un 1.2% de fosfato de huevo que ya está purificado. Entonces, esto es lo que le da la condición lipídica a este medicamento tan maravilloso, que posee unos efectos significativos, y pues su efecto de base es la hipnosis, ¿cierto? Como ya les decía, tiene una vida de eliminación corta, por eso es que hablamos de que se suspende e inmediatamente logramos en tiempo corto una recuperación, y esta va más o menos de 30 a 60 minutos, que también tiene un inicio rápido de acción. ¿Pero por qué? Porque tiene una distribución bastante rápida, o que se distribuye de forma veloz. ¿Con qué componente? Con una vida media bifásica. Listo, que va de 40 minutos y una vida media bifásica terminal, ¿sí? De hasta 7 horas. Puede que sea un poco más, puede que sea hasta 8 horas o puede que sea un poco menos, pero digamos que la vida terminal oscila en promedio en 7 horas. Pero ¿qué pasa con el Propofol? Tiene un metabolismo básico que se da a nivel del hígado, ¿cierto? Y es la conjugación de algunos metabolitos inactivos, y que se encuentran pues básicamente a nivel hepático. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues aquí ya hablamos de nuestro neurotransmisor central llamado GABA o ácido gamma aminobutírico. ¿Y qué pasa con el Propofol? Que sus moléculas activan,
¿cierto? El neurotransmisor inhibitorio, uniéndose, esto hace que aumente el influjo de cloro al interior de nuestra célula. Aquí hay algo que conocemos como la hiperpolarización de la neurona y pues aquí ya lo que ocasionamos es que no haya respuesta a alguna serie de estímulos externos. Este es el mecanismo de acción, por eso es que se produce la hipnosis y es realmente la inhibición o anulación de algún tipo de estímulos. ¿Qué pasa con el propofol? Que básicamente afecta, ¿sí?, la célula. Y digamos que su foco base va a ser la mitocondria y la inhibición también de nuestro foco, nuestro componente, nuestra base de transmisión de energía, ¿sí? En pacientes que no se encuentran fisiológicamente bien, es decir, los pacientes que están enfermos. Y más aún si son pacientes críticos, ya que el requerimiento energético va a ser un poco mayor, ¿sí? Pero las fuentes de energía se van a ver alteradas y es aquí donde este medicamento empieza a ocasionar una serie de alteraciones. Entonces encontramos que cuando el propofol es administrado a una dosis que no son las dosis regulares o no son las dosis óptimas, o su tiempo de administración es un tiempo un poco más prolongado, se producen una serie de alteraciones a nivel sistémico. Básicamente, a nivel inicialmente, se altera a nivel cardiovascular, de aquí presentamos daño renal, pero también tenemos una serie de signos y síntomas, no de síndrome de propofol, sino los efectos que puede ocasionar el propofol cuando las dosis de pronto no son las dosis óptimas, idóneas o adecuadas. Entonces, ¿qué pasa a nivel respiratorio? Si yo tengo una dosis de propofol de 1 a 3 miligramos por kilo, ¿qué va a pasar? Que se nos cae el volumen corriente y la ventilación que emitimos por minuto, haciendo un aumento de nuestra presión parcial arterial de oxígeno. Si llevo el propofol a una dosis de 50 a 120 microgramos por kilogramo minuto, lo que va a hacer es que también hay una caída, una depresión de nuestra respuesta ventilatoria a una hipoxia que ya vimos que se presenta de forma inicial. Eh, Aquí tenemos entonces una disminución de esos mecanismos de protección de nuestra vía aérea y llegamos a que haya una vasoconstricción pulmonar de origen hipóxico. A nivel del sistema nervioso central, ¿qué pasa? También hacemos vasoconstricción a nivel cerebral. ¿Listo? Eh, Hay más vasoconstricción directamente proporcional a la dosis mayor que administremos de propofol. ¿Qué pasa con esto? Pues tenemos disminución de nuestro flujo sanguíneo cerebral, cae la presión intracraneal normal y pues claramente vamos a tener una disminución a nivel de la perfusión cerebral. El propofol a veces no es utilizado o digamos que no es el anestésico utilizado de elección en los pacientes que presenten alteraciones neurocríticas y sobre todo que requiera o que se requiera una monitorización, pero sobre todo un control de la presión intracraneal. A nivel cardiovascular, entonces también se cae o también hay disminución, pero acá entonces ya hablamos del efecto a nivel periférico y a nivel central. Tenemos una disminución de la tensión arterial que va a producir hasta la caída del 40% de la tensión sistólica, ¿sí? Con dosis que van de 2 a 2,5 miligramos por kilo. Pero entonces también hacemos que caiga el tono vascular, que tengamos una reducción a nivel de la precarga y la poscarga. ¿Y por qué se da esto? Porque tenemos una disminución o una caída de la resistencia vascular, no solo central, sino también, no solo arterial, perdón, sino también venoso. Entonces, si vemos los efectos de propofol a nivel sistémico y es la monitorización que debemos tener presente cuando realizamos inducción anestésica o infusión de propofol en los pacientes de las UCIs, y es que siempre cae. Hay caída a nivel respiratorio, hay caída a nivel del sistema nervioso central y hay caída a nivel de nuestro sistema cardiovascular. Estos son los efectos iniciales o los efectos inmediatos que puedo proporcionar o que puede ocasionar, ¿sí?, la administración de este tipo de dosis de propofol en nuestros pacientes. Sin embargo, vamos a hablar hoy de qué es el síndrome de infusión de propofol. Y es un conjunto de signos o manifestaciones clínicas que van de la mano con básicamente acidosis metabólica, alteraciones cardiovasculares,
Si se altera a nivel cardiovascular, vamos a tener una alteración también a nivel renal, rhabdomiolisis y cambios a nivel de nuestro EKG. ¿Qué es importante? Que van a escuchar acidosis metabólica, alteración cardiovascular, sobre todo del ritmo, pero también insuficiencia miocárdica y la rhabdomiolisis en más de una diapositiva, porque esto es lo que realmente va a condicionar un poco las manifestaciones clínicas de este síndrome. ¿Qué pasa con el síndrome de Propofol? Tampoco es que sea tan común, es decir, no es que a todos los pacientes que vayamos a administrar Propofol nos va a presentar el síndrome de infusión de Propofol. Digamos que hay unos factores de riesgo, ¿sí? Que van de la mano o que predisponen a que aparezca este tipo de síndrome, pero que también va de la mano con el control en la administración de este medicamento, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay muchos datos clínicos, sobre todo serie de casos, informes, de pronto no se tienen consenso de expertos muy de forma explícita, pero más que todo van con reporte de casos que no siempre son aislados, pero que si empezamos a observar, se han empezado a acumular o se han empezado a referenciar cuando hablamos de síndrome de Propofol. Inicialmente, los primeros que empezaron a hablar desde 1900 y tantos años fueron los anestesiólogos y después ya empezaron a hablar las personas que se encuentran en las unidades de cuidado intensivo y empezamos a encontrar también escritos sobre cuidados o sobre manejo de Propofol desde el punto de vista de enfermería, que hace un poco más valioso el desempeño o la escritura o el proceso investigativo, dado que tenemos la intervención de pronto de varios miembros del equipo de trabajo que participan activamente en el uso de este tipo de medicamentos. ¿Cuáles son esos síntomas que son muy característicos para yo empezar a hablar de síndrome de infusión de Propofol? Entonces, lo primero es la bradicardia. Es una bradicardia de inicio súbito. Entonces, empieza repentinamente, pero que a veces, o que en la mayoría de casos, se presenta de forma sostenida. Muchas veces es resistente o no respondiente al tratamiento y que puede migrar a llevarnos a una sistolia. ¿Listo? Pero también tenemos una serie de características que al menos una empieza a hacerme ver que hay algo que no está bien y que puedo estar presentando alteraciones en mi organismo por o secundario a la difusión de este medicamento. Suero lipémico, ¿sí? Ya empezamos a observar signos de hepatomegalia o evidencia de grasa en nuestro hígado. Nuevamente, acidosis metabólica, pero digamos que con datos por gases arteriales, cuando hablamos que hay un déficit de base mayor o igual a 10 milimoles por litro, rhabdomiolisis otra vez y o mioglobinuria. Entonces, digamos que esto es como los signos y síntomas que aparecen de entrada cuando yo quiero hablar de síndrome de infusión de Propofol. Tengo que presentar al menos uno. ¿Listo? Correlacionado siempre con la clínica de nuestro paciente. Hay una serie de manifestaciones clínicas. ¿Listo? Algunas son principales, otras ya van secundarios a las alteraciones iniciales, pero que se van a presentar o que vamos a hablar un poco ya a nivel metabólico de qué es lo que pasa o por qué se produce este proceso de acidosis metabólica o de dónde sale, ¿sí? Este proceso de consumo energético a mayor demanda. Las principales manifestaciones clínicas, pues, lo principal o el primer daño que vamos a encontrar es a nivel cardiovascular con una insuficiencia miocárdica presentada y manifestada a través de arritmias, ¿sí? La acidosis metabólica concomitante con la falla renal, fiebre como mecanismo de respuesta de nuestro organismo a algo nuevo que se va a presentar, ¿sí? Que a nivel celular es un sufrimiento, trastornos a nivel metabólico que se producen de forma adicional y de pronto la inclusión de la hiperlipidemia sobre todo y la hipercalemia. ¿Vale? ¿Qué pasa acá entonces? Tenemos una serie de, en el organismo, dos fuentes energéticas, en condición normal y en condición anormal. En condición anormal, nuestra fuente energética son los ácidos grasos libres, ¿sí? Que su actividad básica está a nivel celular en la mitocondria, ¿sí? Cuando yo tengo un paciente que ya tiene una alteración evidenciada o que ya estoy empezando a presentar alteración de mi cadena, ¿sí? Por dosis
un poco más altas o más prolongadas de Propofol, y es que yo encuentro un aumento en el requerimiento energético. Entonces, encuentro un desequilibrio entre la cantidad de energía que necesito con la producción energética, porque aparte, no solo por el Propofol, tengo un paciente que fisiológicamente no está bien y cuya fuente de energía, que es la glucosa, ya no está funcionando, ¿sí? Y encuentro entonces que esta desequilibrio entre la demanda y la utilización de energía van a llevar a que mi célula sufra y haya necrosis celular, pero sobre todo, o las primeras células sacrificadas, son las células musculares cardíacas y periféricas. ¿Qué pasa? Que ya yo no tengo forma, ¿sí? O inhibo o suprimo la oxidación de estos ácidos grasos, y lo que va a hacer es que a nivel de la cadena se vayan fabricando algo que se llaman intermediarios tóxicos de los ácidos grasos, y lo que voy a producir en vez de energía es entrega de cadenas tóxicas. ¿Listo? Se disminuye la producción de ATP, entonces ya empieza a sufrir mi célula no tengo, ¿sí? La energía, la cantidad de oxígeno suficiente para que se mantenga activa, entonces hago sufrimiento celular a través de qué mecanismo, de la hipoxia, ¿cierto? Nuevamente se produce la acidosis metabólica, que yo ahorita les explico el mecanismo de producción, que es a nivel hepático, ¿sí? Hay aumento de la lipólisis, nuevamente oxidación de estas grasas libres. ¿Y qué hago? Consumo rápidamente mis reservas energéticas que están presentes a nivel de los carbohidratos. ¿Qué pasa con los ácidos grasos? Entonces, aumenta la cantidad de ácidos grasos que ya no están esterificados, ¿sí? Y a nivel del hígado, ¿qué pasa con estos ácidos grasos? Se van consumiendo y se van convirtiendo en cuerpos cetónicos, que si los acumulo, pues esto es lo que me va a contribuir a la presentación de la acidosis metabólica. Pero ¿qué pasa a nivel energético? ¿Por qué hablamos de que sufre tanto nuestra célula? ¿O qué pasa? ¿Por qué se produce tanto sistema tóxico? Primero, porque si yo tengo la producción energética en nuestra mitocondria, en nuestras células, lo primero que pasa es que no tengo cómo transportar, ¿sí? Las cadenas de ácidos grasos, porque pues tengo un déficit nutricional. Entonces, ojo, porque estamos en el simposio de metabolismo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un paciente que tengo déficit nutricional por una condición crítica, que es una de las que más lo desencadena, ¿qué pasa? No tengo forma de transportar estos ácidos grasos y no tengo forma entonces de generar, ¿sí? Un proceso de energía. Tampoco, pues, oxigeno bien y hago que mi mitocondria o mi célula presente hipoxia. ¿Listo? Entonces, lo que yo les decía ahora rato, en circunstancias fisiológicas, pues la glucosa es de donde yo saco de forma principal la energía para todo mi organismo. En condiciones no fisiológicas, es decir, un paciente enfermo y más un paciente críticamente enfermo, mi fuente de energía son los ácidos grasos libres. Sin embargo, como yo tengo un paciente enfermo que tiene activación de las hormonas del estrés por la patología que esté desencadenando como adrenalina y cortisol, aquí hay modulación, ¿cierto?, de la actividad de la lipasa en el tejido adiposo. Hacemos degradación de los triglicéridos y de los ácidos grasos libres, y entonces estos ácidos grasos son tomados por las células del hígado. Ya no tengo glucosa como síntesis de energía, y los ácidos grasos son los que pasan a ser la fuente de energía a nivel de la mitocondria. ¿Qué pasa? Que el propofol, cuando ya tengo una dosis prolongada, cuando ya tengo una dosis muy alta, inhibe la entrada de estos ácidos grasos en la mitocondria, y por eso pues no hay producción de energía, y esto hace que haya necrosis a nivel de nuestras células cardíacas. ¿Listo? Esto es como tal, suena un poco enredado, ¿verdad? Pero esto es como tal el mecanismo por el cual a nivel fisiológico y a nivel patológico se inhibe esta producción de energía y hace que entonces eh, estos ácidos grasos ya se vuelvan tóxicos, y nuestro propofol haga un poco de daño a nivel metabólico, porque pues eso es, o él es quien inhibe. Entonces tengo un propofol a una dosis un poco más prolongada, a un tiempo, perdón, de infusión más prolongada, o a una dosis por encima de los valores ideales, y entonces lo que hago es un proceso oxidativo. ¿Listo? ¿Qué hacemos con ese proceso oxidativo? Como yo se los expliqué, entonces disminuyo la producción de ATP,
disminuyo o inhibe, el propofol inhibe, ¿cierto? Su molécula, la entrada de los ácidos grasos que son nuestro productor de energía en caso de o no fisiológico, necrosis muscular, rabdomiolisis, falla renal, hipercalemia. ¿Listo? A nivel cardíaco, entonces, disfunción cardíaca, colapso cardiovascular, ¿sí? Y entonces aquí ya voy a requerir de pronto la aparición de catecolaminas y corticosteroides en mi organismo. ¿Cierto? Pero también entonces, como es una infusión lipídica o una emulsión lipídica, ocasiona lipemia, ¿cierto? Y tomo esa energía o esa reserva energética incluso de nuestro tejido adiposo, incluso de nuestros carbohidratos, ocasionando un colapso metabólico. ¿Listo? Entonces, tenemos un daño muscular. Entonces, tengo cantidades elevadas de CPK con una liberación tóxica a nivel intracelular, con una mioglobinuria que también me ocasiona falla renal. ¿Cómo lo encuentro? Entonces, clínicamente, el paciente está bradicárdico con un complejo QRS amplio, con arritmias, normalmente van más rápido, es decir, taquiarritmias ventriculares y el patrón de Brugada, y lo encuentro en un electrocardiograma. ¿Qué tengo entonces? Rabdomiolisis, evidenciado por la falla renal aguda, la hipercalemia, ¿dónde lo encuentro? En la creatinina, en el boom, en los electrolitos, ¿cierto? Y también entonces encuentro un paciente con acidosis metabólica, cuyo fuente de información van a ser los gases y el lactato, ¿sí? Un paciente con hiperlipidemia, que lo encuentro en un perfil lipídico, pacientes que ya presentan ácido graso y falla hepática. Ojo que cuando yo ya hablo de falla hepática, ya estoy hablando de un daño mucho más grande que no está descrito que es tan común, pero que puede llegar a suceder si no hacemos un control de este síndrome de Propofol. ¿Dónde encuentro esto? Bilirrubinas, transaminasa, fosfatasa alcalina en los tiempos de coagulación, y también encuentro miocitólisis de las células cardíacas, y aquí lo vamos a evidenciar en la alteración de biomarcadores como la troponina. ¿Listo? Importante con este síndrome de infusión de Propofol, hay unos factores de riesgo primarios. Bueno, entonces, factores de riesgo primario, un paciente que tenga condición clínica crítica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues tengo mayor producción de catecolaminas, como la vimos ahorita, se desencadenan las citocinas y pues aquí hay disfunción muscular. Lo acabamos de ver en la gráfica hace 2 diapositivas. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué me lleva o qué factores de riesgo yo puedo tener en este paciente crítico de toda la condición crítica que el paciente tiene? Falla ventilatoria, una infección respiratoria, ¿sí? De predominio alto, pacientes que lleguen con trauma craneoencefálico severo, ya sabemos que pues esto ayuda o decae un poco a nivel de la presión intracraneana. Ojo, pacientes con mal estado nutricional. Entonces, simposio de metabolismo y simposio de nutrición crítica, hablamos de que ya tengo un paciente que nutricionalmente está en déficit y que esto es un factor de riesgo para que el propofol a dosis alta o a dosis o en infusiones muy prolongadas me ocasionen síndrome de propofol. Hipoperfusión, pacientes ya de base con hipoxia, pacientes en estado séptico y pacientes con estado hipermetabólico. Entonces, digamos que para este simposio, todo lo que sea crítico es valiosísimo, pero tanto el estado nutricional como el estado hipermetabólico me altera significativamente o me empuja hacia que esto me pueda ocurrir. ¿Listo? ¿Qué factores desencadenantes? Entonces, dosis más alta, es decir, por encima de 4 miligramos por kilogramo por hora, periodos extensos, entonces infusiones mayor a 48 horas, no significa que no la podamos poner, sino que hay que tener mucha precaución con la dosis y los tiempos de infusión, ¿sí? Y que aparte de pronto tenga eh, administración de catecolaminas y corticosteroides. Bueno, factores genéticos que predisponen baja ingesta de carbohidratos, pacientes jóvenes más que en edad adulta, ¿sí? Pacientes que presenten defectos ya a nivel oxidativo o de oxidación, ¿cierto? Y pues algo que es muy poco común y personas que presenten trastorno mitocondrial persistente. Digamos que esto no es tan común. ¿Listo? Tratamiento, entonces prevención. Prevención que alude a qué? A dosis, a dosis o altas dosis o a infusiones prolongadas. Administración de paciente con los 10 correctos, paciente correcto, indicaciones correctas, la dosis
no mayor a 48 horas la recomendación y no mayor, ¿cierto?, a 4 miligramos por kilogramo por hora o no mayor a 5, digamos que entre 4 y 5. Control de las variables fisiológicas, entonces papel fundamental para nosotros, gases arteriales, lactato sérico, CPK, electrolitos, función hepática y renal. ¿Qué recomendaciones les tengo para el día de hoy? Entonces, eh, administración adecuada, ¿cierto? Del propofol, tanto en dosis como en tiempo. Entonces, una infusión adecuada. Tener presente que si yo tengo paciente con infusión de propofol, la nutrición parenteral debería ir sin lípidos, ¿cierto? Para evitar más acumulación de lípidos en nuestro organismo y hacer que estos lípidos inhiban estas cadenas de ácidos grasos como fuente energética. ¿Cierto? La vigilancia de signos vitales. Ya vimos qué pasa a nivel respiratorio, qué pasa a nivel cardiovascular, qué pasa a nivel del sistema nervioso central, pero sobre todo las alteraciones que salen de ahí para allá, ¿sí? Como la falla renal, como la rhabdomiolisis, entonces tener mucho cuidado con eso, factores de riesgo, entonces, ojo, pacientes con estados hipermetabólicos, pacientes con déficit nutricional marcada, pensemos bien si el propofol sería el medicamento de elección para sedación, ¿sí? Y si lo es, y si decidimos hacerlo, pues una valoración de estado nutricional de este paciente y hacer un comparativo de correlación clínica con nuestro estado nutricional y el efecto terapéutico de este sedante y, por supuesto, el seguimiento a nuestros pacientes. Eso era todo lo que les quería contar en el día de hoy.